Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer un video para explicar lo último que se mandó en el grupo del WhatsApp, que es fracciones. Empezamos con fracciones y vamos a hablar un poquito acerca de qué es, qué representa, y después más adelante pasamos a las operaciones. Así que comencemos. Así como está escrito en la parte teórica de lo que se mandó en el WhatsApp, una fracción es una parte de un entero y se escribe así, de esta manera. Con esta rayita, raya fraccionaria, que puede estar así horizontal o así inclinado. Lo que está escrito acá es 3 cuartos o 3 sobre 4. Y una fracción, lo que está escrito acá, representa una parte de un entero. O sea, esto es una parte. Voy a escribir. Parte de un número entero. Un entero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que representa es una cantidad que no llega a ser un número entero. Fíjense acá, yo tengo acá abajo dibujado la recta numérica de los números enteros. Si se acuerdan, tengo el 0, el 1, el 2 y acá sigue hasta el infinito. O sea, acá hasta el infinito. Y del otro lado, del 0 para la izquierda, tengo el menos 1, el menos 2, el menos 3 y se va hasta el menos infinito. Todos estos números que están acá son números enteros. Pero entre los números enteros yo no tengo otros números. Lo que sí ocurre es que las fracciones no llegan a ser un entero, llegan a ser una parte. Entonces estarían entre medio de los números enteros. Fíjense, en la recta numérica esta, yo tengo del 0 al 1, el 1 este representa un número entero. O sea que del 0 al 1, yo tengo esta cantidad. Eso vendría a ser 1. Esto vendrá a ser el 1. Pero el 3 cuartos, como es una parte de un entero y no llega a ser un entero, va a ser menos que esta cantidad. El 3 cuartos es de acá hasta acá. Eso es el 3 cuartos. Esto es el 3 cuartos. Es una parte de 1. Acá faltaría una partecita más para que sea un entero. Pero en este caso es menos. Es solamente una parte. Después vamos a tener fracciones en los que va a superar el 1. Va a ser así. Va a ir, por ejemplo, del 0. Del 0 hasta, por ejemplo, acá. Supera la cantidad del 1. Esta cantidad se escribe o representa 3 medios. Ahora después vamos a ver por qué característica tiene cada uno. 3 medios. Pero así como dijimos que las fracciones son partes de números enteros, este 3 medios es parte, digamos, del número entero 2. Porque no llega a ser el número entero 2, sino que es una parte, es hasta acá. Hasta acá. El número 2 vendría a ser del 0 hasta el 2, pero el 3 medio es del 0 hasta acá. Una parte del número 2. Bien, las fracciones están completamente en la vida cotidiana. Nosotros estamos interactuando con fracciones muy de seguido y a veces sin darnos cuenta. Por ejemplo, yo estuve buscando acá en internet que en un ingrediente, en una receta, los ingredientes se escriben a veces con fracciones. Por ejemplo, acá dice un medio, vamos a ponerlo así,
1/2 kilo de harina leudante. Este es un ingrediente para hacer torta frita. Que en realidad se lee medio kilo. Pero fíjense cómo está escrito 1/2. 1/2 del kilo sería una parte del kilo, que en este caso es la mitad del kilo de harina leudante. O acá, por ejemplo, 1/2 de cucharada de sal. 1/2. Estamos ocupando fracciones para representar una parte de un entero, que en este caso el entero sería la cucharada. Una parte de esa cucharada que parte 1/2, o sea, la mitad. Acá tengo otra receta, este es de una torta de vainillas. Y en esta parte, acá abajo, fíjense, para el buttercream de vainilla. 350 gramos, o si no, una taza y media. Fíjense cómo está escrito 1 del número entero, o sea, un número entero, una taza, y después una fracción, 1/2. Una taza y 1/2 de mantequilla sin sal. Vale. O si no, acá abajo, 470 gramos, o si no, 3 tazas y otros 3 cuartos. Fíjense, 3 tazas serían los 3 tazas enteras y una parte de otra cuarta taza. ¿Se entiende? 3 tazas y el resto, o sea, este 3 cuartos vendría a ser una parte de otra taza. Pero para ¿cómo se escribe esa parte? Con una fracción, 3 cuartos. Bueno, el 1/2 que vimos en la receta, dijimos que significa la mitad. Siempre la fracción 1/2, vamos a colocarlo con negro. 1/2 siempre representa la mitad de un entero. O sea que en este dibujo va a ir del 0 hasta la mitad de 1. Eso vale 1/2. Y este 1/2 siempre se utiliza, estamos nosotros siempre diciendo 1/2 de todo. En la vida cotidiana. Siempre decimos, lleva medio kilo. O vamos a la panadería y decimos, dame media docena de facturas. Siempre la palabra medio o 1/2 nosotros estamos ocupando muy de seguido, y eso representa una fracción, siempre representa la mitad de algo entero que nosotros estamos considerando. Bueno, ahora vamos a pasar a ver cómo se representan las fracciones con un dibujito, con un dibujo. Pero antes, algo muy importante que tenemos que saber es cómo se llama el número de arriba y el número de abajo. El número de arriba se llama numerador. Numerador. Me tengo que saber bien los nombres porque todo el tiempo vamos a estar hablando del numerador y el número de abajo se llama denominador. Denominador. Y otra forma, otra cosa que representan las fracciones, aparte que sea una parte no entero, es que la rayita esta, la raya fraccionaria, también significa división. Esto que está escrito 2/3 también quiere decir 2 dividido 3. Y si nosotros hacemos en la calculadora 2 dividido 3, nos va a salir un número con coma. Nos va a salir 0,666666 creo que es. Y vamos a ver ahí que el resultado no es un número entero, sino que es un número con coma. No llega a ser un número entero, es un número que tiene coma y que representa que está así entre dos números enteros. El 0,66 está entre el 0 y el 1. Bueno, ahora sí, para dibujar una fracción, yo tengo que entender que el numerito de abajo me indica, lo voy a escribir acá,
cuánto está, en cuántas partes, mejor, me va a indicar cuántas partes está dividido el entero. ¿Cuántas partes está dividido el entero? Ahora ya vamos a explicar todo esto. Y el número de arriba me va a indicar cuántas partes considero de esa división. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Bueno, acá dice dividido, es dividido. Bueno, entonces vamos a suponer que yo tengo un rectángulo que representaría el entero. Vamos a ver así. Así. Esto representa el entero. Esto vendría a ser 1. Y me dice que el número de abajo, el denominador, me va a indicar cuántas partes está dividido este entero, este 1. Acá dice 3, o sea que lo voy a dividir en 3. Así mejor. Así, está dividido en 3. Y el número de arriba me dice cuántas partes considero de esa división. O sea, cuántas partes de las 3 yo voy a considerar. En este caso 2. O sea que voy a remarcar 2 partes. Para indicar que estoy considerando de las divisiones que hice solamente 2. O sea, estas 2. Y así es como está representado una fracción con un dibujito. Siempre el rectángulo es lo más sencillo de representar, porque siempre tengo que dividir en partes iguales. Si tengo un círculo y tengo que dividir en partes iguales es más difícil. Pero con un rectángulo es más fácil. Divido en partes iguales la cantidad de veces que me indica el número de abajo y el número de arriba es lo que yo considero. O sea que 2/3 de este rectángulo vendría a ser de acá hasta acá. Esto es el 2/3. Fíjense, vamos a suponer ahora que yo tengo un círculo y vamos a subdividir esto para crear fracciones. Vamos a suponer que esto es una pizza y yo tengo que cortar. Entonces, lo que se suele hacer es cortar por la mitad. Cortar por la mitad acá. Y ahora, el círculo o la pizza que representa el entero se dividió en 4. O sea que cada uno de estos va a representar un cuarto. Se suele dividir de vuelta por la mitad de cada uno. Y de vuelta por la mitad. Para tener las porciones iguales. Más o menos así. Ahora, fíjense que del entero se dividió en 8 partes iguales. Se dividió en 8 partes iguales. Entonces, si yo considero cada una de estas porciones, como se dividió en 8, el número de abajo me indica en cuánto está dividido y el número de arriba cuánto considero. Cada porción va a ser 1/8. 1/8. 1/8. Es como que estoy diciendo, estoy considerando una porción de 8 divisiones. Estoy considerando 1 de las 8. 1 de las 8. Y si yo agarro y empiezo a remarcar esto y digo, bueno, ahora voy a considerar estas 2 porciones, estas que están acá,
con este lo remarco para indicar que estoy considerando 2. O sea, estas 2 del total. Bueno, entonces estas 2 del total representaría 2 de las 8. Así es como se representan las fracciones con un dibujo. Tengo que dividir en partes iguales, que vendría a ser el número de abajo, el denominador, me indica cuántas divisiones hice en el entero. Y las marquitas, esto, los que yo subrayo acá para considerar, es el número de arriba. Estoy considerando 2 de las 8. Bueno, ahora vamos a ver otro caso curioso en donde vemos fracciones a veces sin que nos demos cuenta. Fíjense, acá yo tengo un reloj, no sé a qué hora ustedes están viendo esto, pero ahora son las 8 y casi 40. Tengo un reloj analógico. Y el total, que cuando la aguja da una vuelta entera, es 1 hora. Pero la hora tiene 60 minutos. O sea que cuando la aguja pasa hasta acá, pasó 15 minutos, hasta acá 30, hasta acá 45 y hasta acá 1 hora. Cuando pasa 15 minutos, nosotros solemos decir que son, por ejemplo, las 5:15. Y decimos la palabra y cuarto porque justamente del círculo completo hasta las 15 es 1/4. Así. De la hora completa, cuando pasó 15 minutos, nosotros decimos que son y cuarto. O sea, esto representa 1/4 de la hora. 1/4 de la hora. Fíjense. Y cuando pasó 30 minutos, solemos decir que es y media. O sea, de nuevo. Así. Se considera la mitad de 1 hora. Entonces, toda esta mitad en el círculo este del reloj analógico se dice que son y media, y en realidad esto es 1/2. Si nosotros dividimos al círculo completo en 2, cada una de las partes vale 1/2. Cuando pasó 30 minutos decimos que son y media, o sea, estamos hablando con fracciones. Si dividimos al círculo en 4 partes iguales, cada una de esas partes vale 1/4. Entonces cuando pasó 15 minutos estamos considerando 1/4 de hora. Sin darnos cuenta, a veces, mirando el reloj, nosotros estamos hablando de fracciones. Bien, siguiendo un poco con la teoría que se pasó en el grupo del WhatsApp, tenemos una clasificación de fracciones de cuando son propias e impropias. Una fracción propia es cuando el numerador, es decir, el número que está arriba, es más chico que el número que está abajo. Esto es más chico. Si el numerador es más chico que el denominador, se dice que es una fracción propia. Y si el numerador es más grande que el denominador, se dice que es una fracción impropia. Darle más grande. Y cuando queremos representar estas fracciones con un dibujito, dijimos que lo que más conveniente es y más fácil es armar un rectángulo y el denominador me indica en cuántas partes está dividido ese rectángulo que representa un entero.
En este caso el denominador es 4, entonces yo divido en 4 y el número de arriba me indica cuánto yo considero de esas divisiones. En este caso 3, entonces yo voy a marcar acá, voy a marcar 3. Así. 3 partes de las 4. Así. Y cuando tenemos una fracción impropia, vamos a ver qué pasa. Fíjense, hago el mismo rectángulo. Así. Y dijimos, el número de abajo, el denominador me indica en cuántas partes yo divido este entero, o sea, en 4. Pero resulta que en este ejemplo yo tengo que marcar 5. Entonces con estas 4 no me alcanza. Para poder marcar 5, lo que tengo que hacer es volver a dibujar este rectángulo con sus 4 divisiones. Tengo que duplicar este dibujo. Entonces hago así, por ejemplo, yo en el programita este lo tengo más fácil. Duplico el dibujo, lo puedo colocar acá o acá al lado, cualquiera de los dos. Duplico el dibujo y ahora sí me alcanza para marcar los 5 de arriba. Marco los 4 y uno más. Lo importante es que yo identifique que del entero dividí en 4 y marqué 5. Pero como no me alcanza, para marcar 5 tengo que dibujar de vuelta el mismo dibujo y colocar al lado, abajo acá o acá al lado. Pero nunca pegado los dos. Porque si es pegado, por ejemplo, si yo lo pongo acá pegado así, se va a entender de que yo dividí esto en 8 y que marqué 5. Y en realidad yo tengo que mostrar que dividí en 4, como indica el número de abajo, y marqué 5. Pero tengo que hacer otro dibujo para poder marcar los 5. Bueno, ahora vamos a ver la actividad que se le dejó, que simplemente es colocar qué fracciones cada dibujo. Entonces, por ejemplo, miramos el primero acá, y este rectangulito que representaría el entero está dividido en 1, 2, 3, 4, 5. Está dividido en 5, pero está marcado 2. O sea que al lado le voy a escribir una fracción. El número de abajo me indica en cuánto está dividido. Y el número de arriba me indica en cuánto está marcado. O sea, esta fracción es 2/5. Lo mismo tengo que mirar con los demás. Este está dividido en 1, 2, 3, 4, 5, 6. En 12 cuadraditos. Siempre tiene que estar dividido en partes iguales. 12 partes iguales. Y está marcado 7. Entonces, la fracción sería 7 de las 12 partes. Así tengo que mirar los demás. Y vamos a ver que en el 9 y el 10, por ejemplo, acá yo tengo dos dibujos duplicados. Entonces, como tengo dos dibujitos duplicados, esto vendría a ser una fracción impropia, como lo que estuvimos mirando hace un ratito. Entonces, ¿cómo sería esta fracción? El entero está dividido, un dibujo, un entero está dividido en 6 partes. Pero está marcado 7. Como no me alcanzó, se tuvo que hacer otro dibujito. Entonces, al lado voy a colocar que el entero está dividido en 6 partes, pero está marcado 7. Como el numerador es más grande que el denominador, se tuvo que hacer otro dibujito para poder marcar los 7. Lo mismo pasa acá. El entero está dividido en 3, pero está marcado 4. Entonces sería 4 sobre 3. Así tienen que colocar solamente los numeritos
al lado de, o sea, las fracciones al lado de cada dibujo. Bueno, hasta acá el video. Cualquier consulta al privado en el WhatsApp. Y en estos días voy a estar haciendo otro video para explicar acerca de lo que es la suma y la resta. Y algo súper importante de las fracciones, que es la simplificación. Cómo son las fracciones equivalentes y cómo se simplifica. Bueno, estamos hablando en otro video.